Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada Hola. de tenerte hoy. Bueno, como nuestra audiencia ya conoce, tenemos este podcast dedicado a temas de Revenue Management y Pricing para poder aumentar el conocimiento de la comunidad con respecto a temas relacionados a la gestión de precios, gestión de inventario, para poder gestionar y impactar lo mejor posible su top line. En esta oportunidad tenemos a Ana Salazar, que es la gerente y socia de Pricer. Ella va a conversar hoy día con nosotros acerca de pricing en tiempos de ambiinflación. De hecho, me parece un tema súper interesante. Creo que para varios de ustedes puede ser muy rico tener esta conversación y nos va a llevar a debatir un poco de qué es lo que el nuevo contexto requiere por parte de nosotros en la gestión de precios, ya sea que tu área sea un área que tenga la etiqueta de pricing o no la tenga. Creo que toda persona que está relacionada a la gestión de precios necesita tener un contexto como el que vamos a conversar ahora con Ana para poder ver cuál es nuestra mejor forma de impactar en la organización. Así que nuevamente, muchas gracias Ana por estar hoy día con nosotros. Gracias Dani por la invitación y qué rico estar hablando con todos ustedes hoy sobre algo que a mí me apasiona, que es el precio y el revenue management. Yo siempre digo que yo soy una apasionada del precio y cómo el precio tiene el poder de transformar organizaciones. Y tú dices, me parece súper interesante, esto no es para los que tienen la etiqueta de precio, porque al final, para mí, el precio es la variable más integradora que existe de la estrategia de una empresa. El precio toca a todas las áreas de la empresa y una buena gestión de precio pasa justamente por poner a conversar a marketing, a finanzas, a producción, a abastecimiento, a TI, todos detrás de esta variable que nos toca a todos y que al final es la que pues más fácil podemos mover para generar rentabilidad de la empresa, que es lo que estamos buscando todos. Coincido plenamente. De hecho, siempre he pensado que el mejor lugar para conocer una nueva industria, y bueno, tú sabes que yo he pasado por diferentes industrias en mi carrera, es a través de la gestión de precios. Desde ahí conoces todas las tripas de la organización, interactúas con todo un ecosistema súper amplio. Así que sí, no podría estar más de acuerdo y bueno, me encanta que ambas compartimos esa misma pasión. Bueno, cuéntanos un poquito más, Ana, cuando hablamos de ambiinflación, quizás para algunos no es una palabra muy familiar, no se habla mucho, hablamos de inflación o de deflación, pero cuando hablamos de ambiinflación, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Cómo ves esa situación? Pues ambiinflación es una palabra que yo me la inventé. Entonces, si no la han visto, está bien, se vale que no la hayan visto, espero que después de esto la sepan, la usen y la quiero ver, pero así, o sea, la quiero ver masiva en redes sociales, trending topic, hashtag ambiinflación, todos bienvenidos a usarla, porque yo creo que describe esa situación que yo estoy viendo en este momento en todas las industrias de muchísima confusión. Oímos a los medios, oímos los reportes macroeconómicos y todos nos hablan de inflación. Sí, los precios están subiendo y están subiendo a ritmos acelerados desde la pandemia. Los mercados latinoamericanos que estábamos acostumbrados, digamos que los mercados latinoamericanos, a diferencia de los mercados europeos y a diferencia del mercado de Estados Unidos, pues sí tenemos como esta idea de la inflación y de que los precios se suben con cierta frecuencia, ¿cierto? Esto no es Estados Unidos donde pues hay industrias que duraron 20 años sin tocar el precio. Sin embargo, pues veníamos de una década de relativa estabilidad, ¿cierto? Viendo inflaciones de un dígito, viendo inflaciones muy bajas y entonces como que se nos olvidó que era trabajar en inflación. Pero entonces sube la inflación, seguimos viendo en muchísimas industrias presión en los costos, proveedores subiendo precios, volatilidad en las tasas de cambio, incertidumbre. Y nos volteamos y decimos, bueno, entonces tengo que responder a esto para no erosionar los márgenes. Y el mercado me dice, no puede subir el precio. O no puede subir el precio así tan facilito. Entonces, vemos compradores y consumidores mucho más sensibles al precio, compradores y consumidores mucho más dispuestos a cambiar de marca o a cambiar de proveedor por temas de precio. Oímos de equipos comerciales diciendo, es que el competidor está
bajando los precios, es que el competidor está haciendo promociones, es que el competidor se está moviendo. Y vemos también el canal, muchos canales en Latinoamérica con una presión importante de precios a la baja. Vemos en el retail, por ejemplo, unas promociones que no se veían hacía mucho tiempo y una presión y un movimiento hacia canales muchísimo más de precio que de valor. Y entonces, como profesionales del precio o como personas de marketing que tienen que ver con el precio, empezamos a decir, pero entonces, ¿qué hago? ¿Es alguien que están subiendo los precios o están bajando los precios? Pero es como que se está haciendo una especie de sándwich donde por un lado está la presión, como dices, de abajo de los costos que van subiendo, etc., y que generan obviamente tienes metas que cumplir, un presupuesto al que reaccionar, unos stakeholders stakeholders importantes que te piden más rentabilidad y al mismo tiempo un cliente más exigente. Ahora, ese cliente más exigente, ¿tú crees que está relacionado? O sea, mi primera lectura sería que quizás también tiene que ver con la disponibilidad de información, ¿no? Hoy día que ya es un entorno mucho más digitalizado, el costo de conseguir información con respecto a precios de la competencia se ha reducido dramáticamente. Antes tenías que de repente ir a una tienda, diferentes tiendas a preguntar, o a diferentes, en el caso bancario, que es donde estoy ahora, a diferentes bancos a cotizar, o a diferentes tiendas de retail. Hoy día tú entras a internet y ya tienes toda la información. O sea, el tiempo que te toma es bajísimo, con lo cual es mucho más fácil ser un consumidor más exigente y pedir un precio mucho más competitivo, ¿no? Y yo te diría, son dos cosas para mí. Un tema es esa disponibilidad de información que, claro, en el mundo del consumo, en el mundo del B2C es evidente, perdón, en el mundo del B2B es evidente, pero cuando vamos a industrias, digamos, que tienden a ser más opacas en el precio, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de un B2B y no de un B2C, entonces también estamos viendo lo mismo, a veces no relacionado con la disponibilidad de información en sí misma, sino simplemente con restricciones presupuestales. Claro, es un súper buen punto. Efectivamente, tienes razón, es una tendencia que no solamente se ve en el B2C y también en el B2B, y claramente en el B2B no es que haya reducido tanto el costo de buscar información, con lo cual definitivamente hay un elemento que tiene que ver con que tienes consumidores más savvy, por así decirlo, no más más exigentes, que no valoren la relación y que no valoren el producto, pero son mucho más inteligentes en su proceso de negociación y por ende presionan más el tema del costo. Y ahí tú mencionabas esta parte de las negociaciones que se dan y tienes un consumidor que se enfoca más, ok, bacán, tu producto está súper bueno, pero consígueme un mejor precio, ¿no? ¿Tú cómo ves que por un lado, la fuerza de ventas, ¿no?, de una empresa, pensemos en el mundo B2B, la fuerza de venta debería cambiar su estrategia para poder hacer frente a una situación como esa, ¿no?, de mayor push de negociación, por ejemplo? Entonces, yo lo primero que digo es, si bien estamos ante compradores y consumidores más sensibles al precio, lo que nosotros vemos caso tras caso, industria tras industria, es que si bien la importancia del precio sube en la decisión de compra, igual el precio por sí solo nunca es la totalidad de la decisión de compra. Y yo me río mucho cuando le digo esto a mis clientes y les digo, nadie compra solo por precio. Excepto mi papá, que compra unas ofertas que uno dice, pero ¿por qué compraste esto? Y dice, hija, porque estaba muy barato. Y yo, papi, pero no lo necesitabas. Y dice, no importa, pero estaba muy barato. La mayoría de gente toma más cosas en consideración aparte del precio, correcto. Es una excepción. Yo siempre hago el chiste, ¿cierto? Yo tengo un cliente que vende unas torres para alojamiento de celdas fotovoltaicas. Entonces yo te digo, Dani, si mi cliente te vende las torres súper baratas y te las vende a $5, ¿cuántas les compras? No, le compro las que necesito. Y le dices ninguna porque yo no necesito torres de alojamiento para celdas fotovoltaicas porque ni siquiera sé qué son. Sí, claro, total. Entonces, si bien el precio toma relevancia, las conversaciones siguen siendo de valor. Y el foco de la conversación ahora más que nunca tiene que estar en entender y evidenciar ese valor. Porque también es importante tenerlo en cuenta, que lo que considerábamos valioso hace 5 años puede que no sea
lo que consideramos valioso hoy. Cosas que antes pesaban mucho en la ecuación de valor y que ahora se dan por sentadas. O al contrario, cosas que aparecieron de la nada. Entonces, si estamos en el mundo del software, por ejemplo, hace unos 10 años, pues la gente estaba dispuesta a pagar mucho más por soluciones en la nube. Porque decía, me ahorro infraestructura, me ahorro servidores, etcétera, garantizo que tengo actualizaciones automáticas. Ahora eso no genera disponibilidad de pago, es como si no estás en la nube, pues amigo, no te contrato porque yo no voy a comprar servidores y yo no tengo ni siquiera aquí un equipo de TI que me gestione los servidores. Hay temas que ya son hoy día table stakes, ¿no? Que ya todo es lo mínimo que espero de ese producto, cosa que antes sí estaba dispuesto a pagar más por eso. Exacto. Entonces, yo creo que cuando tú hablas de reenmarcar la disposición de la fuerza de ventas a estas negociaciones, yo creo que esa es la primera cosa que la fuerza de ventas tiene que estar haciendo en este momento. Entender dónde está el cerebro de sus clientes, el cerebro de sus compradores en cuanto a la percepción de valor. Y no me refiero únicamente a la percepción de valor de mi producto, me refiero a la percepción de valor de la industria. ¿Qué están viendo ellos en el competidor? ¿Qué están viendo ellos en el sustituto? Que puede cambiar la percepción de valor completamente. Y cosas que antes no existían y que ahora son súper importantes. Entonces, nuevamente, si estamos en el mundo del B2B, pues cosas como la confiabilidad de la relación comercial empieza a tomar mucho valor. Que tú me garantices el abastecimiento versus tu competidor que a veces tiene y a veces no tiene. Entonces, empezar con ese entendimiento para que después eso retroalimente nuestra propuesta de valor y obviamente una estrategia de precios que esté alineada con esa propuesta de valor. Totalmente. Y me encanta el punto al que vas, y después quiero volver al tema de la inflación, pero me encanta el punto que tocas porque hay una práctica que no es tan común, pero creo que es bastante efectiva, que es esta práctica del unbundling, ¿no? Hablamos mucho del bundling, que tiene que ver con juntar cosas, ¿no? ¿Y qué pasa si le doy este producto más esto otro, cuánto le cobro, etc.? Creo que hablamos bastante del bundling, pero hablamos poco del unbundling, que tiene que ver con entender mi producto hoy día, producto más servicio, o sea, todo lo que le entrego, entender de eso, qué me hace diferente del resto, qué set de productos y servicios están implícitos, porque lo que tú dices, por ejemplo, el hecho de que mi producto esté siempre disponible, mientras el otro no está siempre disponible, eso es un atributo. Es un atributo que yo podría dar de manera diferenciada, donde podría decirle a X clientes, yo les aseguro que siempre que me van a pedir voy a tener stock para ellos, a tales otros está más sujeto al stock que pueda existir y a veces a veces me demoraré 2 días, 3 días, y uno podría hacer el unbundling, o sea, separar esos atributos y tener productos / servicios diferenciados, ¿no? Pero esa es parte de la estrategia de precios y de repente entrando más a eso y volviendo a la parte de mi inflación. Entonces, cuando hablamos de ese sanguchito, digamos, que se genera entre las presiones de mercado de ese cliente más exigente y al mismo tiempo las presiones internas de rentabilidad, costos al alza, etcétera, ¿tú cuál ves como la salida, no? Porque uno podría decir, ya, y pucha, cierto, yo estoy exactamente en esa situación que está describiendo Ana. ¿Qué debería hacer? ¿Tú qué le dices a esa persona? Entonces, lo primero que yo les digo es, no es un momento de subir precios. Muchos dirán como, espere, tampoco es un momento de bajar precios. Este es un momento de gerenciar precios. ¿Y qué quiere decir gerenciar precios? Quiere decir que el mundo donde fijábamos el precio una vez al año, donde cogíamos toda nuestra lista de precios y la ajustábamos a inflación más 3 puntos, se nos agotó. En este momento, los que van a ganar son los que tienen la capacidad de identificar esas micro oportunidades de precio. Y mientras más granulares seamos en la capacidad de identificar y ejecutar correctamente esas oportunidades de precio, ahí es donde va a estar el valor. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que de pronto no voy a subir precios en todo, pero voy a encontrar un producto donde puedo subir el precio. Voy a encontrar un canal donde tengo una oportunidad de captura de valor. Voy a encontrar un segmento de clientes en los cuales voy a hacer un desempaquetamiento como el que tú sugieres. Voy a encontrar
y voy a encontrar no una solución, ya no hay soluciones mágicas para el precio, pero voy a encontrar una serie de iniciativas que van a requerir capacidades muy diferentes de mi equipo de pricing, de mi equipo de mercadeo, de mi equipo comercial para ejecutarlas con prioridades muy diferentes. El unbundling que tú mencionas es una de esas estrategias que a mí me encanta en este momento porque es de pronto encontrar, sea así a nivel estratégico, y te voy a contar ahorita un ejemplo súper bueno que tengo, pero también a veces es a nivel muy práctico. Y es, yo digo, es momento de hacer valer los contratos. ¿Cuántos de nosotros no hicimos un contrato grande con un área de abastecimiento hace 2 o 3 años, con unos acuerdos de niveles de servicio, y después durante el desarrollo de la relación comercial le fuimos poniendo, como decimos en Colombia, arandelitas a esa ejecución? ¿Qué son arandelitas? Para lo que... Le vamos poniendo moñitos. Entonces, el cliente, yo quedé con la principal cadena de tiendas del hogar que le iba a vender, este es un cliente real de nosotros, que le iba a vender toallas a un precio X. Y después y así quedó en el contrato. Y después a los 6 meses el cliente me dice, ay, ¿sabe qué? Pero ya no necesito que me entregue centralizado, ahora necesito que me entregue en 5 bodegas diferentes a nivel nacional. Y después, 6 meses después, el cliente viene y dice, ¿sabe qué? Pero ahora necesito que las toallas vengan empaquetadas individualmente. Y 6 meses después dicen, ay, y ahora necesito que lleven una cintita dorada. Y todas esas cositas que no quedaron en el contrato y las fuimos dando y las fuimos dando y las fuimos dando. Esa es otra forma de desempaquetar, ¿cierto? Es volver al basic del contrato y decir, venga, es que aquí dije que yo le iba a entregar esto. Como le estoy entregando todo esto, amigo, o renegociamos el precio o a mí me va a tocar cobrarle por todos estos adicionales que yo le vengo dando. O dígame que no los necesita y no los volvemos a hacer. Esa es como una forma muy básica de desempaquetar. De acuerdo, no, y tiene que ver con una gestión mucho más fina, como dices, de la parte de precios, que es empezar a revisar, oye, lo que dije que iba a cobrar, y ahí entra el tema incluso de leakage, ¿no? Lo que dije que iba a cobrar, ¿realmente lo estoy cobrando? Porque a veces tú dices, la comisión es tal y resulta que estás cobrando otra comisión diferente, o que ibas a cobrar temas que no estás cobrando para nada al final, entonces, totalmente. Oye, y me encantó el punto que mencionas, porque me ha pasado, y te debe haber pasado un montón de conversaciones en las que se dice, ¿no? Ya, nuestra estrategia en tal producto es ganar market share, ¿no? Entonces, es como, ya, perfecto, o sea, uno lo entiende como es la estrategia madre, es queremos crecer, perfecto. Ahora, ¿eso quiere decir que quiero crecer en todos los segmentos, que tengo que bajar precio en todos para lograr crecer? No, no, o sea, ok, bacán, tu estrategia es crecer, pero eso puede tener un montón de mini estrategias diferentes a nivel de precio, donde en los mundos más elásticos sí voy a bajar el precio porque ahí hace sentido, en los mundos menos elásticos voy a más bien subir precio porque no, ok, no voy a crecer acá, pero me va a subsidiar este otro grupo. En este otro grupo, en verdad, no pasa por precio, en ese otro producto pasa por propuesta de valor. Entonces, el hecho de que la estrategia comercial sea quizás en algunos casos medio unidireccional, no quiere decir que la estrategia de precios también tenga que serlo. Creo que ese es principalmente el link que de alguna manera tenemos que romper y que se entienda que una estrategia unidireccional a nivel comercial no quiere decir estrategia unidireccional a nivel de precios, ¿no? Uno puede como hacer muchas capas de gestión de precios. A mí me encanta eso que dices, Dani, porque para mí exactamente ese es el tema y me lleva a una conversación adicional. Y es que lo que yo estoy viendo es que por lo general estos años estamos encontrando que las grandes oportunidades de las empresas no están en la estrategia de precios, sino que están en la ejecución de precios. Tenemos una estrategia bien diseñada, entendemos, porque entendamos las elasticidades, entendemos de pronto esos segmentos objetivos. Y cuando nos vemos lo que realmente está pasando en el mercado, no tiene nada que ver con esa estrategia que se diseñó. Y es súper doloroso, pero es la realidad. Cuando empezamos a encontrar esos cariños verdaderos en las empresas y empezamos a encontrar que sí, diseñamos una estrategia de precios divina, pero al final, la semana pasada vi un análisis de un cliente que el 80% de las transacciones del mes se hicieron con 20% de descuento o más sobre precio de lista.
Claro, entonces tienes una definición de un precio de lista que al final es un saludo a la bandera, como decimos en Perú, y al final se termina ejecutando excepciones que además muchas veces las define el equipo de ventas, que es un equipo que no necesariamente tiene una estructura, una lógica para definir las excepciones de manera disciplinada, que tiene claramente incentivos muchas veces contrarios a la rentabilización y que no, además no tiene un proceso de seguimiento donde tú puedes decir si hizo sentido o no que ejecute la excepción. Entonces tienes a veces incluso, coincido, yo también he visto modelos de pricing súper avanzados, súper chéveres, tengo la tecnología, no sé qué, pero al final más del 50% se termina generando en excepciones en la punta. Entonces, creo que totalmente de acuerdo contigo. O sea, la gestión de precios que tú mencionas y que es súper necesaria en este contexto, no pasa solamente en la mirada de laboratorio, en mi computadora, sino que tenemos que ver el end-to-end completo, que pasa por entender la tecnología, cómo debe implementar los precios y qué nivel de autonomía le voy a dar en la punta a la fuerza comercial. Sí. Y cómo voy a medir, y cómo voy a traquear, y cómo voy a retroalimentar. Porque en el caso de este cliente, yo le decía, no tenemos que subir los precios, no subamos los precios, buscamos descuentos. Reducir 1% de descuentos en este cliente nos iba a representar 7% de crecimiento de la venta. Y reducir 1% de descuentos, pues nos suena tan ilógico, nos suena tan imposible. Entonces, aquí la invitación es a esa granularidad en el análisis, a esa revisión de las políticas versus la realidad de lo que está pasando, cosas sencillas que se nos olvidan, pero que en el día a día es muy importante. A mí me encanta hacerle una grafiquita en que yo tengo, venga, pongamos en el eje X el volumen del cliente o la contribución que el cliente nos deja, cualquiera de los dos, y pongamos en el eje Y el porcentaje de descuento que le estamos dando a ese cliente. Y así de fácil. Uno hace eso y empieza a encontrar unos outliers que uno dice, pero ¿este qué? Sí, no, es que ese era el primo del gerente anterior. Y en todos lados nos pasa, ¿cierto? Nos quedamos con una negociación que viene de hace 7 años, ya ni siquiera nadie se acuerda por qué se dio, nadie le hizo trazabilidad. Súper de acuerdo contigo. Varias veces esos análisis descriptivos relativamente simples son tremendamente insightful. Yo he visto en mi experiencia que muchas veces las primeras grandes oportunidades se identifican solo con análisis descriptivo. Es increíble, pero son como los análisis de mayor ROI que yo he visto en toda mi vida, ¿no? Es increíble. Esas cosas sencillas, un análisis muy sencillo que yo hago, por ejemplo, para el mundo del B2B o para el mundo de los servicios es el precio promedio al que se cierran los negocios versus el precio promedio de los negocios que no se cierran. Y uno termina viendo que los negocios que se cierran, por lo general, se cierran a precios más altos que los que no se cierran. Entonces uno dice, mire que el problema no era el precio. Mire que hay unos incentivos aquí para alinear. Varias veces pasa eso. Oye, entonces cuando yo hago esos análisis, pues es súper fácil porque entonces yo ya puedo hacer unos planes mucho más granulares. Y es, venga, yo tengo aquí, yo ya no tengo que subirle a 200 clientes, yo tengo 20 clientes para renegociar. O yo no tengo que subirle a todo el portafolio, yo tengo 80 SKUs que tengo que corregir. Y eso, monitoreado correctamente, pues me va a traer un retorno muchísimo más alto que otra vez una estrategia de bombazo, subamos de a todo el 10% porque no sabemos qué hacer. Súper de acuerdo. Yo suscribo 100% todo lo que estás comentando y también he visto que es la estrategia más efectiva. Oye, el tiempo se nos ha pasado volando, imagínate. Una última pregunta para nuestra audiencia, porque claro, o sea, creo que ha quedado más o menos claro por dónde deberíamos ir, qué tipo de estrategia deberíamos buscar, lo que dices, gestionar los precios con capas de granularidad, etcétera. ¿Por dónde comenzar? O sea, alguien que su empresa hoy día gestiona como estábamos hablando antes, o todo sube o todo baja, ya. ¿Por dónde comienza el proceso de cambio? Yo les diría, para mí el 1, 2, 3 es, el primero, analizar la data disponible. Ya no hay excusa, por favor, toda la data disponible, o sea, hay muchas herramientas, hay herramientas gratuitas, hay Tableau Public, hay herramientas muy fáciles de usar, sino el mismo ChatGPT hace muy buenos análisis sencillos y uno puede ahí, no tiene que ser el gran analista con las grandes capacidades técnicas de ciencia de datos para hacerse unos cuantos análisis interesantes. Una vez yo tengo los análisis de datos, la siguiente pregunta es,
revisar a mi cliente con mi fuerza de ventas. ¿Quiénes son en este momento? ¿Qué valoran? ¿Qué les importa? Y cuando yo tengo esas dos cosas, entonces ahí trabajar muy de la mano con mi fuerza comercial para determinar cuáles son esas micro oportunidades que vamos a abordar primero. ¿Dónde tengo yo esa necesidad de incremento y dónde tengo yo esa facilidad de incremento? Entonces, yo siempre digo que mi cerebro es muy sencillo, Dani. Mi cerebro solo funciona en mapas de 2x2. 2 ejes, 4 cuadrantes. Y si lo puedo pensar ahí, lo puedo ejecutar. Y entonces yo hago una cosita con todas mis oportunidades y yo hago un mapita. Y yo digo, venga, en este eje están las oportunidades, la necesidad de aumento que yo tengo en este cliente o en este sector o en este producto. Y en este eje, la facilidad de aumento que yo tengo. ¿Qué tan fácil va a ser para mí? Y me salen 4 cuadrantes donde yo tengo, vea, aquí tengo mucha necesidad de aumentar y es fácil aumentar. Fuerza de ventas, váyase, no conversemos más, bien pues. Pero por allá me va a salir otra esquina, donde es difícil aumentar y yo necesito aumentar mucho. Y ahí la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que reevaluar esa relación. ¿Quiero jugar ahí? ¿Me interesa jugar en un lugar donde es difícil para mí hacer negocios? Y si decido no, ¿cómo lo voy a compensar con los clientes de los demás? Entonces yo creo que no se necesita en este momento grandes equipos de pricing, no necesitan grandes herramientas. El futuro, sí, el futuro es de herramientas, el futuro es de precios personalizados, de precios dinámicos. Para allá vamos y creo que todos, independiente del tamaño de la compañía, debemos estar enfocándonos en eso. Pero la realidad hoy es que con un poco de disciplina, un poco de tiempo y un poco de dedicación de los equipos directivos, conversado con sus equipos comerciales, vamos a encontrar unas oportunidades súper grandes para mejorar la posibilidad que tenemos de capturar precios en el 2025. Buenísimo, me encantó. Súper pragmático y coincido en que muchas veces el escalón porcentualmente más grande es el primero y que no necesitas grandes inversiones para poder transcurrir ese camino. Lo que viene después sí claramente requiere más sofisticación, robustez, etcétera. Así que bueno, buenísimo. Muchas gracias, Ana. De verdad que lo máximo tenerte conversando ahora de pricing en tiempos de inflación. Recordarle a todos los que siguen este podcast que por favor le den activar a las notificaciones. Vamos a estar mucho más activos con los podcasts nuevamente y bueno, esperamos también tener sus reviews con respecto a este y los diferentes podcasts que vayan escuchando. También si tienen más sugerencias de podcast, por favor transmítalas a través de nuestro grupo de LinkedIn, que es Congreso Revenue Management o Revenue Management, que también es otra red que tenemos. Encantados de escuchar ideas para futuros podcasts que quisieran escuchar. Nuevamente, muchas gracias, Ana. Lo máximo tenerte acá y seguro nos vemos en el próximo congreso del próximo año, que de todas maneras va a suceder. La neta, te nos vemos. Gracias, Dani. Un abrazo.